aprendió que el famoso explorador Cristóbal Colón descubrió América. El Día de Colón, tal como lo conocemos, conmemora su audaz travesía a través del inmenso Atlántico en 1492. Se dice que este evento marcó un punto de inflexión significativo en la historia, ya que inició la era de la exploración y la colonización europea en el Nuevo Mundo. También nos enseñaron que los primeros afrodescendientes en llegar a América fueron los africanos esclavizados que viajaron desde África Occidental, encadenados durante la época del comercio transatlántico de esclavos. Pero, ¿qué pasa si ninguna de estas afirmaciones es cierta? A lo largo de la historia, la narrativa de Cristóbal Colón como el intrépido explorador que descubrió América se ha arraigado en nuestra conciencia colectiva. Sin embargo, un creciente cuerpo de evidencia sugiere que esta versión histórica ampliamente aceptada es una simplificación excesiva. De hecho, existen pruebas sólidas que indican que Colón probablemente no fue el primer no nativo en poner pie en América. Entonces, si Colón no fue el primero, ¿quién lo fue? Antes de adentrarnos en el video, por favor, dale like y suscríbete al canal para mantenerte informado sobre nuestra reveladora narrativa afrodescendiente. A finales del siglo XV, Europa estaba sumida en una fiebre de exploración. El deseo de encontrar nuevas rutas comerciales hacia el este y la búsqueda de riqueza y poder alimentaban las ambiciones de muchas naciones europeas en ese momento. Las rutas existentes hacia Asia eran largas y peligrosas, lo que llevó a los exploradores a buscar caminos alternativos para acceder a los valiosos recursos del este. Cristóbal Colón, un explorador italiano, acariciaba el sueño de llegar a Asia navegando hacia el oeste a través del Atlántico. Inspirado por su propio conocimiento geográfico y las teorías propuestas por diversos eruditos, Colón creía que la Tierra era más pequeña de lo que comúnmente se creía. Estaba convencido de que al navegar hacia el oeste podría llegar directamente a la costa este de Asia, evitando las rutas comerciales establecidas. Su búsqueda de una ruta directa a Asia lo llevaría a América. Después de un largo y arduo viaje, el 12 de octubre de 1492, Colón y su tripulación avistaron tierra, que ahora sabemos que era una de las islas de las Bahamas. Este evento trascendental marcó el primer contacto directo entre Europa y América. Colón se hizo conocido como el hombre que descubrió el Nuevo Mundo, y el Día de Colón se observa el segundo lunes de octubre de cada año. Sin embargo, esto está lejos de los fenicios y los cartagineses, que tenían importantes influencias africanas. Muchos intentos modernos exitosos han demostrado que sin timón ni vela, las antiguas embarcaciones africanas ciertamente habrían sido capaces de cruzar el vasto océano en cuestión de semanas. Un ejemplo notable es el encuentro de los portugueses con embarcaciones africanas conocidas como canoas de tronco durante el siglo XV. Estos encuentros proporcionan valiosas ideas sobre las capacidades de la tecnología marítima africana. El explorador portugués Pacheco Pereira, quien viajó por la costa de África Occidental en el siglo XV, describió las grandes embarcaciones como capaces de transportar hasta 80 hombres. Otro argumento utilizado para respaldar la creencia gira en torno a la supuesta ausencia de conocimientos de navegación y astronomía entre las civilizaciones africanas. Algunos afirman que los africanos carecían de la capacidad para trazar con precisión sus rutas utilizando técnicas de navegación celestial o desarrollar instrumentos de navegación sofisticados. Sin embargo, existe la creencia entre algunas personas de que los africanos no pudieron haber descubierto América antes que Colón debido a supuestas limitaciones en inteligencia y tecnología. Esta perspectiva está arraigada en estereotipos y prejuicios profundamente arraigados, que históricamente han buscado socavar los logros y capacidades de las civilizaciones africanas. Una razón frecuentemente citada para respaldar la creencia de que los africanos carecían de la capacidad para explorar y navegar los mares es la supuesta ausencia de tecnología avanzada de construcción naval. Los detractores argumentan que las sociedades africanas no poseían el conocimiento ni los recursos para construir embarcaciones capaces de la magnitud necesaria para viajes transatlánticos.
Esta suposición ignora las ricas tradiciones marítimas que se encuentran en diversas regiones de África, incluidas las avanzadas habilidades de construcción naval exhibidas por culturas como los fenicios y los cartagineses, que tenían importantes influencias africanas. Muchos intentos modernos exitosos han demostrado que sin timón ni vela, las antiguas embarcaciones africanas ciertamente habrían sido capaces de cruzar el vasto océano en cuestión de semanas. Un ejemplo notable es el encuentro de los portugueses con embarcaciones africanas conocidas como canoas de tronco durante el siglo XV. Estos encuentros proporcionan valiosas ideas sobre las capacidades de la tecnología marítima africana. El explorador portugués Pacheco Pereira, quien viajó por la costa de África Occidental en el siglo XV, describió las grandes embarcaciones como capaces de transportar hasta 80 hombres. Otro argumento utilizado para respaldar la creencia gira en torno a la supuesta ausencia de conocimientos de navegación y astronomía entre las civilizaciones africanas. Algunos afirman que los africanos carecían de la capacidad para trazar con precisión sus rutas, utilizando técnicas de navegación celestial, o desarrollar instrumentos de navegación sofisticados. Sin embargo, esta afirmación ignora evidencia de la comprensión de las sociedades africanas sobre los cuerpos celestiales, como el conocimiento intrincado del sistema estelar sirio por parte del pueblo Dogón. También pasa por alto las sofisticadas redes comerciales que conectaban las culturas africanas a lo largo de vastas distancias, lo que sugiere habilidades de navegación. De hecho, las pruebas muestran que los africanos occidentales navegaron por el Océano Atlántico hacia América al menos 180 años antes de que lo hiciera Cristóbal Colón. En particular, permíteme presentarte a Mansa Abu Bakr II, rey del antiguo reino de Malí en África Occidental. Mansa Abu Bakr II, también conocido como Mansa Kanku Musa, fue el Mansa o emperador del Imperio de Malí, desde 1307 hasta 1311 de Cristo. El Imperio de Malí durante el reinado de Abu Bakr estaba en la cima de su poder y riqueza. Situado en África Occidental, el imperio abarcaba vastos territorios, incluidos los actuales Mali, Senegal, Gambia, Guinea, Níger y partes de Mauritania. Su prosperidad económica se basaba en la inmensa riqueza derivada del comercio de oro y sal, lo que hacía de Malí uno de los imperios más ricos de su época. El deseo de conocimiento y aventura de Mansa Abu Bakr lo llevó a explorar las aguas inexploradas del Océano Atlántico en 1311. Envió a algunos de sus hombres con suficientes provisiones para durar años en 200 barcos para explorar los límites del océano. Les ordenó que no regresaran hasta que encontraran lo que se encontraba más allá del Océano Atlántico. Se dice que solo un barco regresó, y cuando se les preguntó qué sucedió, el capitán respondió que viajaron durante mucho tiempo, y apareció en el mar abierto un río con una corriente poderosa. Los otros barcos continuaron adelante, pero cuando llegaron a ese lugar, no regresaron y no se volvió a saber de ellos. En cuanto a mí, lo rodeé una vez y no entré en el río. Entonces, Abu Bakr decidió reunir aún más barcos, los equipó con alimentos, agua, ganado, oro y otras provisiones. Dejó el trono a su hermano Mansa Musa y se fue a explorar él mismo. Aparentemente, nunca regresaron. Entonces la pregunta es, ¿alguna vez llegaron a América? Al examinar la evidencia que los historiadores, arqueólogos e investigadores modernos están sacando a la luz, la respuesta parece ser sí. Hoy tenemos evidencia y fuentes que respaldan esta teoría. Leo Weiner, un historiador y lingüista húngaro-estadounidense, realizó una contribución significativa a nuestra comprensión del contacto precolombino entre africanos y las Américas. Su investigación arrojó luz sobre la posibilidad de que los africanos hubieran llegado a las Américas antes que Cristóbal Colón, utilizando evidencia derivada de los propios relatos de Colón. Según Leo Weiner en su libro titulado África y el descubrimiento de América, Colón informó en su diario que los nativos americanos confirmaron que personas de piel negra habían llegado desde el sureste en barcos, comerciando en lanzas con puntas de oro. Aparentemente, los nativos americanos describieron las puntas de lanza como guanín, que significa oro en la lengua mandinga,
una lengua del Imperio de Malí. En su diario y cartas, Colón mencionaba con frecuencia la abundancia de oro entre los nativos y su uso de ornamentos de oro. En África Occidental, en la época de Colón, el oro era muy valorado y tenía gran importancia cultural. Sociedades africanas como los reinos de Ghana, Malí y Songhai eran conocidas por su producción de oro y sus redes comerciales. Los gobernantes y élites africanos se adornaban con intrincadas joyas de oro como símbolo de poder, riqueza y estatus social. Cuando Colón encontró a los pueblos indígenas de las Américas, quedó impresionado por la presencia de ornamentos de oro que llevaban los individuos dentro de estas sociedades. Notó el uso de anillos en la nariz, aretes, colgantes y otros tipos de joyería de oro. Las descripciones de Colón de estos ornamentos, junto con sus similitudes con los adornos de oro de África Occidental, proporcionaron una pista intrigante sobre la posibilidad de influencia o contacto africano antes de la llegada de Colón. Aunque Colón no hizo explícitamente la conexión entre la joyería de oro de los indígenas y la de África Occidental, historiadores e investigadores como Leo Weiner utilizaron esta observación para construir su argumento. Argumentaron que la presencia de ornamentos de oro similares sugería una posible red de comercio o intercambio cultural entre poblaciones africanas y nativas americanas antes de la llegada de Colón. Además de las cuentas de Colón, tenemos evidencia que sugiere que los africanos estuvieron en América antes de sus viajes. Una de las evidencias más convincentes es la civilización olmeca. La civilización olmeca, que prosperó en lo que hoy es México alrededor del 1200 a.C., es de gran importancia para entender las sociedades tempranas de las Américas. Los olmecas dejaron un rico legado de arte y arquitectura, incluyendo varios artefactos notables que han generado especulación sobre la posible presencia africana en las Américas antes de Cristóbal Colón. Los artefactos más icónicos y enigmáticos asociados con la civilización olmeca son las cabezas colosales. Estas monumentales esculturas de piedra representan rostros humanos y se caracterizan por su imponente tamaño, que oscila entre aproximadamente 5 y 11 pies de altura y pesa varias toneladas. Las cabezas colosales exhiben detalles intrincados y se cree que representan a gobernantes olmecas o individuos de alto rango. La primera cabeza olmeca, conocida como la cabeza colosal de 3 zapotes, fue descubierta por el arqueólogo Matthew Sterling en 1938. Posteriormente, se encontraron otras 16 cabezas, una en La Venta, otra en 3 zapotes, 4 en La Venta y 10 en San Lorenzo. Al examinar estas cabezas colosales, algunos observadores han notado ciertas características físicas que se asemejan a rasgos africanos. Estas similitudes incluyen narices anchas, labios prominentes, estructuras faciales distintivas y lo que algunos interpretan como expresiones faciales de origen africano. Esto sugeriría que personas de ascendencia africana habían habitado América siglos antes de la llegada de Colón. Estas características no pueden simplemente descartarse o reducirse a coincidencias. Sin embargo, cuando se trata de reconocer el parecido africano en artefactos antiguos o contextos históricos, a menudo existe un sesgo sistémico que socava la importancia de las contribuciones africanas a la historia global. Las civilizaciones africanas, con sus ricas culturas y logros, a menudo han sido marginadas y eclipsadas por narrativas eurocéntricas. Esta omisión ha perpetuado una visión distorsionada de la historia que no reconoce la interconexión y las contribuciones de los africanos a las civilizaciones mundiales. No importa cuánto los eruditos europeos intenten torcer la verdad y reescribir la historia, la evidencia sigue indicando una temprana influencia africana que precede al viaje de Colón. El estudio de las religiones americanas tempranas revela similitudes intrigantes entre ciertos aspectos de las religiones africanas y las creencias indígenas que se encuentran en las Américas. Estos paralelismos indican la posibilidad de influencia africana en las Américas mucho antes de la llegada de Colón. Una similitud notable se encuentra en el concepto de animismo, que es prevalente tanto en las religiones africanas como en las creencias indígenas americanas.
El animismo es la creencia de que objetos naturales como árboles, ríos y animales poseen espíritus o almas. Esta cosmovisión enfatiza la interconexión de todos los seres vivos